La industria europea prosperó durante décadas recibiendo constante gas ruso barato que se suministró ininterrumpidamente durante la Guerra Fría y otros periodos de tensión entre Moscú y Occidente. Y eso del desarrollo de Europa a expensas del gas barato ruso no lo digo yo. Eso, por ejemplo, lo reconoció hace unas semanas el ministro de Economía de Alemania, Robert Habeck, quien recordó, y lo cito literalmente: Alemania tiene un modelo económico que se desarrolló en gran medida en la dependencia del gas ruso barato. Pero al mismo tiempo aseguró que ese modelo económico ha terminado. De ahí que muchos hayan preguntado, ¿puede Alemania seguir siendo una de las potencias mundiales y uno de los mayores exportadores, pese a prescindir del gas ruso barato en el cual ha basado su modelo de crecimiento? Las respuestas de muchos son tan ambiguas como las predicciones de Nostradamus. Pero muchos creen que Alemania y otras naciones europeas tendrán que poner en marcha programas específicos para atender a personas que hasta ahora no tenían problemas económicos. ¿Y qué hacer con los que ya tenían problemas económicos? Pues no lo sé. Eso ya es algo que deben resolver los líderes europeos, porque algunos en Europa deben elegir entre calentar el hogar o sacrificar una comida al día. O quizás dos. El asunto se resume en que Rusia invadió Ucrania y Estados Unidos y sus aliados como la Unión Europea impusieron duras sanciones económicas a Rusia para que Putin se quede sin dinero y se vaya de Ucrania con el rabo entre las piernas. Pero como saben, de momento eso no ha ocurrido y Rusia aguantó más de 6 meses para devolver el golpe a Occidente, especialmente a los europeos, que dependen de muchos bienes rusos como el gas. A Estados Unidos le da igual si Rusia lo sanciona porque no les harán ni cosquillas. Pero Estados Unidos sí se está beneficiando al venderle a Europa lo que los rusos ya no quieren o no pueden exportar al viejo continente. Es evidente cómo Estados Unidos se está beneficiando del malestar de los europeos, y es triste que los europeos no quieran ver esta realidad, porque los estadounidenses le están vendiendo gas, sí, pero ¿a qué precio? Y es que el Kremlin acaba de ordenar cerrar la llave del gasoducto que más gas inyecta a Europa, el Nord Stream 1. Con la excusa de que Alemania, específicamente la compañía Siemens, por culpa de las sanciones, no puede cumplir con sus tareas de mantenimiento y reparaciones de las turbinas del Nord Stream 1. Ante esto, los estadounidenses han dicho presente con su gas natural licuado, pero más caro. Aunque empiezan a salir informaciones de que Estados Unidos en realidad no está en la capacidad de reemplazar todo el gas que Europa necesita. Los europeos parece que ya han agotado todas sus armas económicas, que no son pocas, y como respuesta de Rusia han recibido el cierre del gas, y con ello han pegado un grito al cielo. ¿Pero qué esperaban? ¿Que Rusia solo dejara de exportarles vodka y caviar después de tanto daño a la economía rusa? Pues no. Era obvio que Rusia buscaría una forma dura de responder. Y una forma dura es dejarlo sin gas en un momento cuando el frío invierno se acerca. Y el asunto es grave para los europeos, pues cada vez se habla con mayor temor de una grave recesión económica en Europa, lo que podría causar daños a largo plazo en sus industrias. Y eso no lo digo yo. Eso es algo de lo que se escribe y mucho en medios financieros tan relevantes como Forbes, The Economist o Bloomberg. Y es que, a diferencia de Estados Unidos, Europa ha desarrollado su economía en las últimas décadas a través de la industria manufacturera y pesada, como las industrias siderúrgica, química y automotriz. Y estas industrias necesitan mucha energía, energía que Rusia se la proveía a precios muy amigables. La actual crisis energética no ha perdonado a casi nadie en Europa. Las industrias de acero, aluminio, automóviles, vidrio, cerámica, azúcar y hasta la del papel higiénico se han visto afectadas, y muy afectadas. Algunas industrias como la metalurgia están cerrando fábricas y ya se habla de la posibilidad de que muchas de estas fábricas nunca más vuelvan a abrir sus puertas, lo que, dicho sea de paso, pone en riesgo miles de empleos europeos. En un artículo del The Wall Street Journal se preguntaban si las dificultades de hoy son temporales o si es el comienzo de una nueva era de desindustrialización europea. Para intentar responder a esta pregunta, el medio recuerda que en la actualidad la Unión Europea está buscando por todo el mundo suministros alternativos de gas, especialmente en Estados Unidos y Qatar, pero es un gas más caro y más difícil de transportar. Es un gas licuado para el que no hay mucha infraestructura en Europa, por lo que comprarlo a ojos cerrados es algo que muchas industrias europeas no pueden permitírselo, al menos de momento.
Y es que en el viejo continente estuvieron durante décadas compensando los altos costos de la mano de obra, las estrictas normas laborales y las estrictas normas ambientales con el gas barato ruso, lo que había ayudado a los europeos a competir con Estados Unidos. Lo paradójico es que el conflicto actual fue avivado por Estados Unidos, las sanciones contra Rusia fueron avivadas por Estados Unidos, y los líderes europeos se dedicaron a obedecer a su gran amigo, aliado y señor, los Estados Unidos de América. Para que entiendan la gravedad del asunto, pongamos algunos ejemplos. En la pequeña localidad de Sierra nad Hronom, en Eslovaquia, se sitúa la fábrica de Slovalco, una compañía con 70 años de historia que funde cientos de toneladas de aluminio al año, el cual es suministrado a fabricantes de automóviles de todo el continente europeo. Y en medio de esta crisis energética, el futuro de la compañía se tambalea. Parece que la producción de metal está llegando a su fin en Europa, comentó un joven trabajador de la fábrica durante una protesta por los despidos. Sepan que Slovalco, que repito, es una de las plantas de aluminio más importantes de Europa, fue una de las empresas más afectadas por la volatilidad de los precios de la electricidad, provocada por la escasez del gas ruso necesario para generar electricidad. El asunto va tan mal que la empresa tuvo que despedir al 67% de los empleados. Con estos datos sobre la mesa podemos decir que la empresa ha comenzado a agonizar. Es común ver en medios europeos explicar que la reducción de la producción y el cierre de empresas en parte es bueno en estos momentos porque ayuda a Europa a ahorrar energía al reducir su demanda. Pero lo cierto es que Europa se puede encontrar muy pronto con problemas mayores que derivarán en manifestaciones, protestas y disturbios. En estos momentos, muchos países europeos han llenado el 80% de su capacidad de almacenamiento de gas, lo que unido a otras normas muy estrictas de racionamiento de energía y de ahorro de energía, el viejo continente sobrevivirá hasta enero o febrero del próximo año, con lo que tienen tiempo para ir buscando gas que no sea de Rusia, pero ¿lo lograrán? Eso es algo que ustedes, queridos amigos, pueden opinar en la caja de comentarios. La mayoría de los países europeos han llegado a la conclusión de que ahora mismo recortar la producción de sus fábricas o cerrar fábricas temporalmente es preferible a cortar la electricidad de los hospitales y las escuelas en invierno. En agosto, Europa consumió un 10% menos de gas que en agosto del año pasado. Pero la idea en el seno de la Unión Europea es recortar el consumo en un 15% o más. El detalle está en que agosto es un mes caluroso, septiembre se enfría un poco y será en octubre o noviembre cuando veremos de verdad de qué material realmente están hechos los lazos y el fundamento de la Unión Europea. Ante esta situación de relativa calma por parte de los líderes europeos, medios como el The Wall Street Journal consideran que en Europa parece que no se dan cuenta de que el cierre de fábricas y empresas está plagado de consecuencias devastadoras. Muchas industrias ya han advertido que se enfrentarán a la bancarrota este invierno si el gobierno no los apoya. Mientras, las complejas cadenas de suministro en industrias como la automotriz y la alimentaria se están interrumpiendo. Y a esto se suman las presiones inflacionarias. Y esos son solo dos ejemplos de un mar de problemas que tiene la Unión Europea. El amoníaco, un gas incoloro con un olor acre característico, se obtiene del gas natural, procesándolo a bajas temperaturas y alta presión. Y aunque los usos del amoníaco son variados, la mayor parte de él se utiliza para la producción de fertilizantes. De una tonelada de amoníaco se obtienen en promedio 800 kilogramos de fertilizantes, sin los cuales no habría cultivos y por lo tanto no habría suficiente alimentos para la creciente población global. Pues bien, la gigante empresa noruega de fertilizantes Yara International ha reducido en un 65% en todas sus plantas europeas la producción de amoníaco, que como decía es indispensable para la producción de fertilizantes. Y este ejemplo de la falta de fertilizantes en Europa es solo la punta del iceberg. Las empresas metalúrgicas europeas que consumen una cantidad importante de energía fueron de las primeras en sufrir la crisis. Los precios de la electricidad se han más que duplicado este año debido al aumento de los precios del gas, a lo que se suman los problemas en las plantas de energía nuclear francesas y la reducción de la generación de energía hidroeléctrica en el viejo continente por culpa de las sequías.
ArcelorMittal S.A., que controla más del 10% del mercado mundial de acero con fábricas en 18 países, anunció que cerrará 2 plantas en Alemania, donde se fabricaba acero bruto. En Alemania, esta multinacional del acero ya ha reducido su consumo de gas en un 40% respecto a los planes de principios de año. En Alemania, esta empresa también fabricaba hierro, que utilizaba gas ruso en grandes cantidades. Por lo tanto, el hierro en Europa también empieza a escasear. La reducción del potencial industrial de Europa aumentará su dependencia del suministro de materiales y repuestos del exterior. Y no hay que ser adivino para entender quién será ese gran amigo dispuesto a suministrarles más gas natural licuado y otras cositas a precios nada amigables. Si bien Estados Unidos es uno de los mayores ganadores, China también se lleva una parte del pastel en medio de los problemas en Europa, ya que el viejo continente se ha quedado sin zinc y no le ha quedado otra que importarlo desde China. Por otro lado, muchos analistas anuncian que la producción de aluminio en Europa está muriendo. Y eso es otro problema serio, pues el aluminio se lo utiliza para envasados de alimentos, carrocería de automóviles, alas de avión, empaques farmacéuticos, cables eléctricos, etc. Por lo tanto, es de esperar que todas estas cositas empiecen a encarecer en todo el mundo. Para que entiendan por qué las industrias europeas están muriendo, debemos recurrir a los números y poner un ejemplo específico. Y es que en Europa, actualmente para producir 1 tonelada métrica de aluminio, una empresa necesita 15 megavatios hora de electricidad. Que a los precios actuales, sin contar varios gastos extras de por medio, esta tonelada métrica de aluminio cuesta unos 9.000 euros fabricarla. Pero según datos de la Asociación Metalúrgica Alemana WV Metalle, 1 tonelada métrica de aluminio se la puede vender en menos de 2.500 euros. Las matemáticas no engañan a nadie, estimados amigos, y lo evidente salta a la vista. El negocio del aluminio ya no es rentable en Europa. Necesitamos asistencia de emergencia inmediata. De lo contrario, Alemania enfrentará la amenaza de la desindustrialización, dijo Franziska Erdle, directora general de la Asociación Metalúrgica Alemana WV Metalle. Ejemplos de cierres o de reducción de producción hay muchos, como una planta de fundición de aluminio de la empresa Alcoa en España, o la planta de zinc de Glencore International en Italia, o las plantas de zinc de Trafigura Group en Países Bajos, Francia y Bélgica. Repito, o cierran o reducen su producción, porque los costos de energía están por las nubes. ¿Y eso a qué conlleva? Exacto, a desempleo. Y el desempleo a protestas, y las protestas a represión. Un dato de impacto lo dice todo. La mitad de la capacidad de producción de aluminio y zinc en la Unión Europea, la mitad, en estos momentos no está funcionando. El analista Tom Price compara la actual turbulencia de precios con el aumento de los precios de la energía de la década de 1970, que fue lo que básicamente acabó con la industria del aluminio en Japón. Estos son eventos terribles. La base industrial de Europa depende mucho de los suministros de energía baratos de Rusia. Es posible que no se recuperen, advirtió el experto en la materia. Es lógico esperar que la reducción de la producción en las fábricas europeas afectará a las cadenas de suministro globales. Los fabricantes de automóviles están sufriendo porque necesitan gas para generar electricidad y calor, y a estas alturas siguen experimentando problemas de suministro. Volkswagen dijo que está almacenando vidrio para la producción de parabrisas y ventanas laterales de sus automóviles, ya que teme que en un futuro próximo empiece la escasez de vidrio para los vehículos. En la industria alimentaria, los fabricantes de azúcar necesitan gas, y como Rusia ha cerrado la llave del gasoducto Nord Stream 1, en Alemania se preparan para lo peor. Se dice que los 4 productores de azúcar de Alemania intentarán cooperar entre sí para aguantar la crisis, pero se temen resultados poco alentadores. Y es que si los ingenios azucareros se detienen, gran parte de la cosecha de su principal materia prima, la remolacha, se pudrirá, lo que conducirá a un mayor aumento en los precios al consumidor. Todas las empresas europeas buscan urgentemente suministros de energía alternativa para mantener la producción, pero les está resultando difícil porque se necesitan nuevas instalaciones de almacenamiento y otro tipo de logística.
Algunas plantas como las de zinc pueden reanudar rápidamente la producción cuando la economía se recupere. Pero para otros, como para los fabricantes de vidrio y aluminio, el proceso de reapertura será largo y costoso, y también doloroso. Y en última instancia puede que la mejor solución sea cerrar sus plantas para siempre. La situación es difícil incluso para los fabricantes de papel higiénico. Una empresa alemana del sector solicitó hace unas semanas la protección de los acreedores porque no podía subir más los precios para compensar los costos de producción que han estado aumentando debido a los precios más altos de la electricidad. Pero a principios de septiembre sucedió lo peor. La empresa se declaró en quiebra debido al aumento de los costos de las materias primas, la energía y el transporte. Dado que hoy en día el gas por megavatio hora cuesta unos 100 euros más que hace un año, los países de Europa Occidental se están dirigiendo hacia la Edad Media. Así arrancaba un artículo de la prestigiosa revista Forbes titulado "A Europa le espera una recesión profunda y una desindustrialización". ¿Qué tanta verdad hay en este pronóstico? Es algo que solo el tiempo lo dirá. No son pocos los que pronostican una recesión en la eurozona. A algunos países les irá peor, a otros les irá mejor. Uno de los países que más lo sufrirá es Alemania por la fuerte dependencia del gas barato ruso. Pero Alemania, al ser un país que mantiene la economía europea a flote, hará que su resfriado contagie a otros. Se estima que los precios de la energía, el transporte y de los alimentos no han tocado techo, por lo que el descontento social y las protestas apenas comienzan. Además, el frío invierno se acerca y dentro de unas semanas veremos quién es el primero que da el brazo a torcer. La naturaleza puede ser este año benévola con Europa y no ser tan fría, pero puede ocurrir exactamente lo contrario. Ya veremos a quién castiga la naturaleza. De momento, no queda más que rezar.